A consecuencia de tantas muertes confrontándose entre sí, según vimos hace algunos capítulos atrás, el ejército israelita había disminuido. Y con el objetivo de extender sus conquistas entre las naciones, David dispuso aumentar su ejército y exigir servicio militar a todos los hombres de edad para hacerlo. David cometería un error con esto porque el aumento de las fuerzas militares del reino daría a las naciones vecinas la impresión de que Israel confiaba en sus ejércitos y no en el poder de Jehová. En verdad, ese no era el sentimiento de David. Él confiaba en Dios, pero también quería como lucirse ante las naciones con un ejército tan grande y poderoso que ninguna nación en esa época podría igualarle. Los cristianos no corren peligro cuando son perseguidos, dice Spurgeon, sino cuando son admirados. Y David, pues como que quería ser admirado y estaba cayendo en un problema. Ese conteo reveló que había cerca de 1 millón de hombres cuando las naciones vecinas en su época, eh, en su época más fuerte y más gloriosa no pasaban de 300,000. Más o menos era el dato de soldados que tenían los filisteos, la nación que más problemas le dio a Israel. Así que David podría concluir que con un ejército tan poderoso ya no necesitaba de Dios. ¿Para qué la ayuda de Dios si ellos eran suficientes? Es como cuando un cristiano hoy llega a tener suficientes propiedades o dinero en el banco y entonces se pregunta, ¿para qué necesito de Dios? ¿Para qué orar si no tengo nada que pedir? Tengo todo lo que necesito. Esto entonces desagradó a Dios, dice primero de Crónicas 21:7. David mismo se convenció de su pecado al decir acá en este capítulo, he pecado gravemente por haber hecho esto. Pero ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo porque he actuado muy neciamente, dice él. Por medio del profeta Gad, Dios le presentó 3 opciones de castigo para que David escogiese una de estas 3. El primero eran 7 años de hambre sobre toda la tierra de Israel. El segundo, 3 meses, sometidos por sus enemigos. Y el tercero eran 3 días de pestilencia de parte de Jehová. O 7 años, o 3 meses, o 3 días. Pero en este caso, aunque tal vez era poco tiempo, en intensidad el castigo también era fuerte. Sin embargo, el verso 14 dice que David escogió esta última opción porque iba a ser castigado no por seres humanos, sino por Dios mismo. Y él tenía un concepto apropiado del amor de Dios y dijo, preferible caer ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, que caer en manos de los hombres. Algunos se preguntan por qué Dios castigó al pueblo y no a David directamente. David mismo se preguntó, yo pequé, yo hice lo malo, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra la nación. Pero el pueblo también había tenido la misma motivación que David tenía. Y así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigo sobre David, por medio de la equivocación de David acá castigó también los pecados de Israel. Dios jamás actúa injustamente con nadie. La Biblia no revela detalles de la situación prevaleciente en el pueblo, pero así como Satanás incitó a David a hacer lo malo, como dice primero de Crónicas, también lo hizo con el pueblo israelita. El pueblo era un reflejo de lo que estaba pasando en el rey y viceversa. Pero el dolor nos conduce a Dios siempre. El dolor y el sufrimiento nos llevan a la adoración, nos llevan a orar. David fue a la era de Arauna, el lugar señalado por Dios para adorarlo y ofrecer sacrificios allí. Para ir allí a ese sacrificio tenía que comprar un lugar. Y dice acá la Biblia que Arauna le dijo, mira, no tienes que comprarme nada, yo te lo ofrezco. Tómalo gratis, incluyendo los animales para el holocausto, adora a tu Dios. Pero David le contestó, y esta es la parte con la cual quiero terminar, lo compraré
por su justo precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios nada si no me cuesta. No le voy a ofrecer holocaustos que a mí no me cueste nada. Si la noble oferta de Arauna hubiese sido aceptada por David, hubiese sido entonces un sacrificio de Arauna, no de David. Aquel que tiene una religión que no le cuesta nada, dice Clark, tiene una religión que tampoco vale nada. Pero si damos a Dios lo mejor, como en este caso David lo pensó hacer, pues también recibiremos de Dios lo mejor también de Él hacia nosotros. Acá aparece un segundo pecado de David entonces, el de Betsabé y luego este. No significa que fueron los únicos dos pecados o las únicas veces que él pecó. Estos dos fueron evidentes por involucrar a la nación. En el pecado anterior, pues de cierto modo él no fue sensible a su error. En cambio acá sí lo fue, porque después de pecar él mismo reconoció que no hizo bien y luego rectificó pidiendo él mismo perdón. ¿Por qué no ir a Dios cuando pecamos si en toda la Biblia se nos enseña que Él está presto a perdonar? ¿Por qué no buscar el perdón de Dios cuando nos lo ofrece gratuitamente? Pues esto es lo que hizo David. Él ya había aprendido que Dios es misericordioso. Por eso él dice aquí, prefiero caer en manos de Dios que yo sé que no me va a consumir. Porque Dios es misericordioso. Una vez pasó el castigo, David está perdonado. ¿Qué más puede pedir? Por eso dijo Dios a Salomón más adelante, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de todos sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. David era un gran hombre, pero también cometió sus pecados. No pretendamos nosotros ser mejores que David o que otros hombres bíblicos. También somos pecadores, pero al igual que ellos tuvieron la oportunidad de ser perdonados, nosotros también tenemos esa opción de ir a Dios y pedirle que por favor elimine nuestro pecado. Y entonces su palabra enseña que Él lo hará con todo el gozo y nosotros seremos justificados en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te esperamos el día de mañana.